7 minutos por encima de la 1, que continuamos en el Mirador en Mix FM. Es verdad que ayer ha habido un pleno en el que ha habido uno de los aspectos quizás más importantes de la temporada política, que era la derogación de la Ley de Memoria Histórica. Es verdad que estamos convulsos todavía por esa tragedia que estamos viviendo en Valencia, pero yo me había comprometido con los oyentes que iba a hacer esta mesa y ya la habíamos fijado, que íbamos a hacer una mesa de presupuestos y de financiación autonómica. Juraría que además, una vez que estaba Ana Belén Álvarez, que ya la saludo, Partido Socialista, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Juraría que una de las veces que has estado aquí me comprometí a ello. La primera. Sí, porque de la temporada. Es que es un debate que al final yo creo que necesitaba un monográfico. Nos falta Paula Fernández del Partido Regionalista. Saludo a Juan José Alonso del Partido Popular. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, gracias. Primera vez en la tertulia, así que bienvenido. Muchas gracias. Y Leticia Díaz de Vos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí de nuevo en el Mirador. Espera, que no te estamos escuchando. A ver, que tenemos el micro, yo creo que cerrado, Leticia. Y a ver si ahora... ¿Qué tal, Leticia? Muy buenos días. ¿Qué tal ahora? Nada, a ver si nos lo... Ahora ya sí me dicen. Ahora sí, pues ahora nada, sí. Fenomenal. Pues una vez más aquí en el Mirador. Siempre es un placer. Si os parece, dejamos la financiación para el final para no mezclarlos con presupuestos, porque sé que el tema financiación nos va a llevar su tiempo, nos va a llevar su reflexión. Entonces, nos centramos, si os parece, en lo que son los presupuestos de la comunidad autónoma y luego nos centramos de lleno en la financiación, porque si no, veo que alguno se me va a escapar de un tema con otro y al final vamos a divagar y no vamos a hablar de presupuestos y de financiación como merecemos. Vamos a hacer una primera ronda en la que os quiero hacer que me hagáis una reflexión de los presupuestos que vamos a tener para 2025. ¿Cuál es vuestra opinión? Empiezo por Juan José Alonso del Partido Popular, evidentemente por ser equipo de gobierno y por ser, junto con el PRC, que Paula estará a puntito de llegar, quien va a sacar adelante estos presupuestos. Bueno, yo espero que se sumen más grupos políticos a este presupuesto. De momento sois los dos confirmados. Por eso digo que aspiro y espero y deseo que se unan más, porque lo que presentamos es un proyecto de presupuesto que es bueno para Cantabria. Es bueno para Cantabria que tengamos un presupuesto en plazo y en forma, es decir, que el día 1 de enero entre en vigor, un presupuesto que establezca o consolide las bases del proyecto que se comprometió el Partido Popular con los ciudadanos de Cantabria, ¿no? Un proyecto que establezca las bases de una recuperación económica para que el crecimiento económico y la generación de empleo, que es el objetivo, vaya consolidándose. Sin duda, las cuentas públicas fundamentales, que luego podemos hablar de las cifras, pero la filosofía de un presupuesto es que la comunidad autónoma pueda poner en marcha los proyectos que nos comprometimos con los ciudadanos. Y en esa labor está el Partido Popular, buscando los apoyos necesarios para que ese presupuesto sea una realidad, porque no sé si tengo que recordar a los oyentes que el Grupo Popular tiene 15 diputados de un Parlamento de 35. Por lo tanto, es necesario llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas, como hacemos todos los lunes en el Parlamento. Todos los lunes nos ponemos de acuerdo o no para sacar adelante proyectos y, en algunos casos, el Grupo Popular respaldar las iniciativas de otros grupos políticos o rechazarlas si las consideramos que no son buenas para Cantabria. Y en esa misma tónica hemos planteado y plantearemos el tratamiento de los presupuestos generales. Ana Belén. Bueno, yo voy a empezar por la última frase. Sí. Se rechazan no porque no sean buenos para Cantabria, sino porque no son... No. Yo he dicho que he enlazado con lo último. Acababa de comentar el portavoz del Grupo Popular en el que los lunes en el Parlamento unas veces se llegan a acuerdos y otras se rechazan porque no son buenas para Cantabria. Y yo he dicho que no es que no sean buenos para Cantabria, sino que no las acepta el Gobierno, porque creo que cuando se presentan distintos tipos de propuestas en el arco parlamentario se está haciendo desde una representación que se tiene desde unas elecciones generales. Autonómicas en este caso. Dentro de esas elecciones autonómicas podemos decir que hay una representación desde un planteamiento en el caso socialista. ¿Quiere decir que sea malo para Cantabria? Yo creo que no es que sea malo para Cantabria, se rechazan porque no se consideran oportunas. En este caso, como lo ha dicho, es el representante del Grupo Popular. Y ya algunas sí las aprobamos. Yo cuando he dicho que no son buenas para Cantabria es en la percepción del Partido Popular. Entiendo que para el Partido Socialista son buenas, por eso las presentan. Nosotros no las apoyamos. Las que sí consideramos positivas y las que no consideramos que son positivas las rechazamos. Eso es lo que quería decir. Pero algunas las apoyamos, como pueden comprobar todos los oyentes. Eso se ve perfectamente en el diario de sesiones. En el diario de y aquí sesiones. Los martes, cuando hablamos del pleno, muchas veces ha habido unanimidad. Exactamente, eso quiere decir...
A eso me refiero, ¿eh? Es decir, que cuando se plantea distintos tipos de propuestas o distintos tipos de enmienda, cada uno lo presenta para hacer, porque piensa que es lo mejor para Cantabria. Yo creo que esa es la parte también que hay que trasladar siempre al oyente, al ciudadano, ¿no? ¿Por qué? Porque estás buscando lo mejor para Cantabria. Cuando estás viendo que hay distintos tipos de planteamientos, pues consideras que eso no se considera oportuno, pero evidentemente desde la óptica, ¿no?, de cada grupo parlamentario. En el caso del Grupo Popular es desde el grupo que sustenta al Gobierno. Era simplemente como una aclaración. Y ya al hilo del presupuesto, pues bueno, pues sí que tenemos que ir profundizando lógicamente en ello. Yo espero que algunas de las enmiendas que vamos a presentar nos las puedan aceptar, porque el año pasado no se aceptaron ningún tipo de enmiendas del Grupo Socialista, y algunas de ellas para nosotros todas, pero algunas de ellas podían haber sido aceptadas sin ningún tipo de problema por parte del Grupo Popular, que no fue así. Pero eso forma parte ya del propio debate. A la vista del presupuesto y en un marco genérico, a mí sí me han sorprendido sobre todo una cuestión, pero me ha sorprendido por contradicción. Y me parece muy importante que las inversiones en Cantabria aumenten, porque es actividad económica y me parece muy importante. Pero es que no lo entiendo teniendo en cuenta que en el presupuesto del 2024 esas inversiones se bajaron con respecto del presupuesto de 2023. Se bajaron un 18%. ¿Y por qué se bajaron? Pues en palabras tanto de la presidenta como del propio consejero de Economía, se bajaron para el 2024 porque era para proyectos que no se ejecutaban. Y da la casualidad que en el presupuesto que se está ejecutando actualmente del 2024 hay menos ejecución que la que había en el 2023. Por lo tanto, me llama la atención esa apuesta por la inversión, que me parece muy importante. No la entendí para el 2024, entonces hay como una colisión, ¿no? Es decir, porque ahora sí que si nos ponemos a leer el anexo de inversiones y cotejamos con el 2023, encontramos poquitas diferencias. Leticia. Bueno, lo primero, como obras son amores y no buenas razones, dice el portavoz popular que, hombre, que espera que los demás también hagamos guiños. Y claro, yo le voy a decir con quién se ha reunido el Partido Popular para ver con carácter previo estos presupuestos. Con el PRC, con comisiones, con UGT y con COE-CEPIME. Nosotros, socialistas y el Grupo Vox, pues hemos conocido los presupuestos cuando los han presentado en la Cámara. Por lo tanto, no hemos tenido el tiempo que han tenido los socios preferentes para estudiarlo y ahora estamos viéndolo. Ya saben lo que piensa Vox, que las promesas que hicieron cuando estaban en la oposición deberían trasladarlas a los presupuestos, que esa promesa, esa exigencia que les hacían entonces a regionalistas y socialistas de deflactar los impuestos para que realmente la revolución, como le gusta decir a la presidenta, la revolución fiscal se note y sirva para dinamizar la economía, pues exigen una deflactación que la exigían, pero ya no la exigen. También exigían la reducción del gobierno, porque les recuerdo que nos decían una y otra vez en varias iniciativas que era un gobierno gigantesco que se había duplicado para contentar a los afines de uno y otro partido, y resulta que ha llegado un partido único al gobierno y en lugar de ajustarse y reducir ese gasto político, pues eso no ha sucedido. De modo que si a eso le unimos que, claro, ha tenido que haber un cambio de cromos con el Partido Regionalista para poder llegar a ese acuerdo previo de socio preferente, pues las cuentas son las que son y, a nuestro juicio, dejan mucho que desear en algunos ámbitos. Y, por cierto, también he mirado el anexo de inversiones y también he podido cotejar, como dice la portavoz socialista, que hay poquitas diferencias. Paula Fernández ya ha llegado, Partido Regionalista, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien. Estábamos en una primera ronda de valoración. Entiendo que por lo que ha dicho Ana Belén y por lo que ha dicho Leticia, entendían más o menos cuál era esta primera pregunta. Una primera valoración global de los presupuestos de 2025 o de los presupuestos que van a ir al Parlamento, que luego pueden salir otros. Efectivamente. Bueno, yo lo primero quiero decir que podrían pensar que yo voy a decir aquí que vengo a hablar de mi libro, ¿no? Yo creo que más cerquita, acércate un poco el micro, Paula. ¿Ahora? Si puedes. Ahora sí. Eso es. No, que podrían pensar, bueno,
el PRC viene a hablar de su libro, que es el acuerdo al que han llegado con el Partido Popular para aprobar los presupuestos de 2025. Bueno, pues no, sí que hablaremos de nuestro libro, pero evidentemente nosotros venimos a hablar de Cantabria, porque en contra de lo que se dice, bueno, que si hemos aportado muy poquito a este presupuesto, pues yo creo que hemos aportado mucho. Entre otras cosas, va a salir adelante el presupuesto porque le vamos a votar, eso es evidente. Si no, nos saldría adelante los 3.740 millones, o sea, que eso es lo primero que quiero decir. ¿Y por qué lo hemos hecho? Bueno, pues yo creo que por responsabilidad, porque a nadie se le escapa que el presupuesto es el arma y la herramienta fundamental que tiene un gobierno para hacer política, y porque nosotros hemos vuelto a considerar que, bueno, pues que en función de un acuerdo donde efectivamente se garanticen proyectos que ya venían de nuestra legislatura, del gobierno del PRC con el PSOE, proyectos fundamentales y estratégicos para el desarrollo de esta tierra, como la Pasiega o el MUPAC, por ejemplo, que se garantice la continuidad de esos proyectos y, aparte de eso, pues una serie de nuevas, reivindicaciones que todas se están viendo reflejadas en el presupuesto, y que eso para nosotros supone el progreso y el futuro de Cantabria. Y eso es así. Entonces, bueno, pues sobre todo las primeras de ellas, dos deducciones importantísimas para los autónomos en esta tierra. Creemos que el plan de autónomos de este gobierno no acaba de funcionar, lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. Por eso también quiero decir que esto no significa que nosotros vamos, como puede el Partido Popular o el Grupo Popular, llegar a acuerdos en determinados asuntos con el PSOE o con Vox o también con el PRC en el Parlamento, pues también nosotros vamos a seguir haciendo oposición, como hemos estado haciendo hasta ahora. Y nos parece que el plan de autónomos, por ejemplo, no funciona, y por eso hemos introducido, por nuestra parte, pues medidas fundamentales que realmente sirvan para poner en marcha ese plan de autónomos que, como digo, nosotros no acabamos de ver desde el Partido Regionalista. Luego nos centramos el tiro, si os parece, en ese más de la mitad de parte del presupuesto que se lleva educación y sanidad. Entiendo que todos estaremos de acuerdo en que tiene que llevarse mínimo la mitad del presupuesto. Luego profundizamos, porque ya nos ha mandado un oyente una pregunta sobre el presupuesto en educación. Pero ya que ha sacado Paula el tema de MUPAC, de la Pasiega y de autónomos, si os parece, enfocamos ahora esa parte. La valoración sobre el presupuesto en MUPAC, en Pasiega y en autónomos. Empiezo por Juan José Alonso, para que también nos haga un poco de didacta, un poco de profesor en cuanto a los presupuestos, de explicarnos como Partido Popular, como Partido Popular que es, no tengo ningún inconveniente, que nos presente un poco por dónde van esas líneas. Bueno, como se ha dicho aquí y como he dicho yo en la introducción, el presupuesto es el instrumento fundamental para desarrollar las políticas de región y las políticas del cambio, por mucho que se empeñe la oposición en negarlo, ¿no? Es una evidencia que constatan los cántabros y que se va a ir viendo, ¿no? Efectivamente es el segundo presupuesto del Partido Popular de esta legislatura, después de muchos años de un gobierno de coalición PRC-PSOE, ¿no? Por lo tanto, sin quitarle ningún átomo de la importancia, de relevancia que tiene el apoyo que da el Partido Regionalista, como ha dicho su portavoz hoy aquí, que apoyan el conjunto del presupuesto, aunque efectivamente han hecho unas aportaciones, matizando, incorporando ideas que mejoraban y reforzaban sin duda el borrador de presupuesto inicial. Por lo tanto, vuelvo a invitar a todos a que sigan esa línea, es decir, hay quien lo aprovecha antes y hay quien pierde la oportunidad, pero eso en política es libre y cada uno puede hacer lo que considere oportuno. Con respecto a los grandes proyectos, cuando se habla de continuismo, yo creo que hay que distinguir entre proyectos de región o proyectos de partido. Y cuando los proyectos son de región, los asumimos todos. Y por lo tanto, en la defensa de esos proyectos tenemos que estar todos, porque eso hará que esos proyectos de región continúen con el paso de las legislaturas. O sea, que cada partido viniera a contar sus ocurrencias, cada 4 años, si hay cambio de gobierno, empezaríamos de cero, ¿no? Y afortunadamente para los cántabros, este es un gobierno serio, que ha asumido una serie de obras fundamentales y transformadoras para Cantabria, como es el caso de la Pasiega, que con todas las incertidumbres que se nos están planteando ahora con el desarrollo de la Pasiega, que hasta ahora no se habían presentado, este gobierno sigue apostando por una infraestructura que digo que es fundamental para el desarrollo industrial y económico de Cantabria y, como no, como zona de expansión del puerto de Santander, que todos los oyentes saben que está acolmatado y que no tiene posibilidad de crecimiento físico, ¿no? Esa realidad y esa necesidad es cierta para todos los cántabros, no para el gobierno de Buruaga, sino para el gobierno y para el futuro de todos los cántabros. Y por lo tanto, desde ese punto de partida, todos los proyectos que son buenos para Cantabria y que no se han terminado de ejecutar
o que en alguno de los casos ni se habían iniciado, este gobierno los va a ejecutar y va a poner partidas presupuestarias para que puedan ser una realidad. No una infografía ni un proyecto en un cajón, sino que sea una realidad. Y en este presupuesto se contemplan partidas fundamentales para continuar con el desarrollo de esos proyectos y de otros que van a transformar nuestra región y convertirla en una comunidad autónoma de primera, que es lo que los cántabros merecen. Y en eso es lo que está trabajando el gobierno y lo que quiere con este presupuesto, lo que quiso con el pasado presupuesto que está ahora actualmente en ejecución. Quedan 3 meses de ver las cifras, ¿no? Acaba de terminar octubre, pero quedaba los últimos números el último trimestre de año. Y continuar, muy a pesar de que no se sumió a la bajada de impuestos, en la profundización de la bajada de impuestos para que, siendo los justos y necesarios para que nuestro presupuesto y las cuentas públicas se equilibren, es decir, no entremos en déficit, es decir, los recursos públicos tienen que ser lo suficientes para cubrir nuestros servicios de forma satisfactoria, pero los impuestos nunca pueden ser coercitivos ni confiscatorios, ¿no? Y por lo tanto esa bajada de impuestos que se inició en el año 2024 continúa en las rebajas fiscales del 2025 para hacer de Cantabria una comunidad autónoma mucho más competitiva fiscalmente y para atraer inversión, que es lo que necesita esta tierra. Antes de dar paso al resto de grupos políticos, nos llega un WhatsApp, nos están llegando muchos WhatsApp, luego hay uno sobre educación. Nos pregunta un oyente si tiene el gobierno de Cantabria asegurado que la Pasiega va a tener empresas interesadas en ponerse allí más allá de la estación intermodal, como para seguir invirtiendo. Lo han dicho en el Parlamento de Cantabria, tanto el consejero de Industria como la propia presidenta. El proyecto de la Pasiega es un proyecto integral con la intermodal. Es un proyecto al que se comprometió a financiar el Gobierno de España y es la reivindicación que creo que hemos hecho todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Un proyecto en el que el Gobierno de España... Pero hay empresas concretas que están interesadas. Y hay empresas concretas que han manifestado su interés. Y evidentemente el proyecto se tiene que cumplir en toda su magnitud, porque es lo que realmente le hace atractivo y viable. No un polígono industrial más, que también es necesario, porque no hay suelo industrial suficiente en Cantabria, que también es necesario, pero el proyecto de la Pasiega va más allá de un simple polígono industrial. Y por lo tanto, lo que pedimos desde el Partido Popular, y yo creo que todos los grupos políticos, es que ese proyecto se ejecute en su totalidad, en su dimensión plena, con esa intermodal, y que el Gobierno de España cumpla su compromiso como se había comprometido. Abrimos ya turno para el resto de grupos políticos. Si te parece, empezamos por llevar el orden de antes, por Ana Belén. No hay ningún inconveniente. Vamos a ver. Evidentemente que el gobierno de la presidenta Buruaga iba a seguir desarrollando el MUPAC y la Pasiega. Es que estaba adjudicado. Estaba adjudicado y las obras estaban iniciadas. Incipientemente estaban iniciadas y el contrato adjudicado. ¿Qué hubiera ocurrido si no hubieran continuado? Indemnizaciones millonarias, como está ocurriendo hasta hace muy poquito, que se han estado pagando las indemnizaciones por las sentencias firmes de la retirada del plan eólico con el gobierno de Nacho Diego del Partido Popular. Estando yo como consejera de Economía, se tuvieron que pagar casi 5 millones de euros de indemnización por sentencia ya firme precisamente a una parte de empresas, y hace no tanto han tenido que pagar otra. Por lo tanto, el MUPAC además, en concreto, la financiación ya está aprobada por el propio BEI, por el Banco Europeo de Inversiones. Es decir, todo lo que es la estructura contractual y todo el desarrollo del mismo, porque no es fácil un proyecto de esa magnitud, evidentemente estaba adjudicada e iniciada la obra y se tiene garantizada la financiación, la parte que correspondió por el Gobierno de España, la que le toca al Gobierno de Cantabria y la aprobación del BEI de esa financiación del Banco Europeo de Inversiones. Y al mismo tiempo también se ha conseguido que figura este año en el anexo de inversiones, que es el RETECH para la digitalización de todo lo que son las cuevas prehistóricas y también del propio MUPAC. Por lo tanto, la financiación, porque en el anexo de inversiones en cultura hay en torno a 9 millones de euros exclusivamente para ese RETECH de lo que es la financiación. Por lo tanto, el estar llevando a cabo esas inversiones de esos grandes proyectos que comparto, que no son de un partido político, comparto que son de un proyecto de región,
que eso es lo que sí comparto, porque tiene que ser transformador, pero estamos hablando que forman parte. Y sí puedo decir que tanto la aportación que hace el Gobierno de Cantabria para financiar el MUPAC, lo mismo que la lechera, también que no se nos olvide, o la pasiega, no aparecen en el capítulo 6 de inversiones, sino que aparecen en el 7. Porque se hace la transferencia, la aportación a la empresa pública que la está gestionando para que luego pague. Por lo tanto, esa es la parte también que tenemos que saber y que tenemos que conocer. Todo lo demás son añadidos. Cuando se está hablando en estos momentos cómo se está llevando a cabo el capítulo 6, las inversiones, tenemos que tener en cuenta que hay una ejecución de un 30% del presupuesto a 8 de octubre. Esa es la ejecución, un 30% del presupuesto. Yo quisiera que fuera mucho más y que se hubiera cumplido lo que nos había trasladado el consejero de Economía el año pasado por estas mismas fechas. Y la ejecución es que es inferior porque hay se han pagado 20 millones menos, en torno a 19 millones, para no engañar a nadie, en torno a 19 millones menos que los que se pagaron por las mismas fechas en la ejecución del presupuesto de 2023. Por lo tanto, ¿es muy importante la inversión? Sí. Es muy importante la inversión porque eso es actividad económica. Y cuando se está hablando, por ejemplo, de la fiscalidad y se está diciendo de activación de la economía, creo que en la activación de la economía hay un sostenimiento de la economía ralentizado. Había una proyección mayor en el primer trimestre de crecimiento económico con respecto de lo que se va viendo hacia el tercer trimestre, porque se va ralentizando el crecimiento económico. Y ese es el escenario que tenemos que ir viendo. Y que hay mayores ingresos, sí, pero es que no se nos tiene que olvidar lo siguiente. En el impuesto de transmisiones patrimoniales, la compraventa, por ejemplo, de segunda vivienda, el incremento del precio de la vivienda se ha incrementado, según lo que dice el plan presupuestario del propio Gobierno, se ha incrementado cerca de un 16%. Y se ha incrementado también cerca de ese 16% en la compraventa de vivienda. Y dice, y fundamentalmente de segunda mano. Y se está haciendo, y también lo dice tal cual, como vivienda, pero fundamentalmente como inversión. Y al mismo tiempo también nos dice el propio plan presupuestario de la presidenta Buruaga que el número de hipotecas a esta fecha también ha descendido, de media. Eso quiere decir que quien está comprando, que es lícito, pero que yo no digo que se esté diciendo que está favoreciendo a todo el mundo, es aquel que tiene dinero, viene con dinero contante y sonante, y si está incrementándose el precio de la vivienda, y hay menos hipotecas, quiere decir que quien compra es el que tiene poder adquisitivo alto. Si te parece, Juan José, hacemos la ronda entera y luego entras a contestar, Leticia. Pues voy a empezar por el final, enlazando un poco con el ejemplo que ponía Ana Belén. Ayer me llamaba un joven que me decía que se había trasladado a vivir a Cantabria porque le habían ofrecido aquí un trabajo, que estaba muy contento, que estaba muy animado, porque además había ayudas para el alquiler de los jóvenes. Pero claro, resulta que cuando se ha puesto a buscar y ha visto que encontrar una vivienda que no supere los 500 euros al mes en el alquiler es misión imposible, se ha dado cuenta del truco del almendruco. Es decir, que las ayudas están con unas limitaciones que lo que hacen es dejar fuera al 90% de los que pueden tener interés en las mismas. Hay que adaptar el sistema de bonificaciones y de ayudas a la realidad, porque si no es muy fácil que un gobierno haga grandes anuncios que suenan bien a los oídos de los cántabros, pero que a la hora de la verdad pues son papel mojado. ¿Es cierto que este gobierno es el que más ingresos va a tener de la historia democrática de Cantabria? Sí, el que más va a tener. Ahora bien, sabemos que un 10% de esa inversión va destinada a los 3 grandes proyectos. Yo ayer le pregunté a la presidenta, y lo hago muchas veces, pero hasta la fecha nunca he conseguido que me conteste, que por favor nos haga un pequeño esbozo de cuál es la planificación en años. Porque claro, le has preguntado al portavoz popular si hay empresas interesadas y te ha dicho sí. Y yo digo, vamos a ver, ¿cómo puede tener un valor importante el que alguien diga muestro interés cuando a fecha de hoy no sabemos
ni para cuándo, ni si va a ser. De momento aquí pone 10 millones para el polígono. De momento la estación intermodal está en el aire. Yo no sé, pensaba que igual nos anunciaban que una parte de la estación intermodal ya estaba aquí financiada por adelantado, no lo sé. Pero claro, lo que no podemos es, hoy por hoy tenemos claro que va a ser el aparcamiento de coches del puerto seguro. Bien, eso está fenomenal, pero claro, creo yo que si quieren que en lugar de ser un polígono más, con o sin empresas, sea realmente un centro logístico, pues tienen que estar pensando en unos plazos y en unas inversiones, que desde luego no pueden ser, entre las 3 proyectos, MUPAC, Pasiega y Protonterapia, estamos hablando de 52 millones. Hombre, no parece que con una inversión de 52 millones esto vaya a ser una realidad que cambie la vida de nadie en breve. Y por eso yo creo, y además se lo repito también siempre a la presidenta, nuestra labor como oposición es poder evaluar las políticas y el trabajo que hace el gobierno. Si usted no me dice qué plazos maneja, ni qué tipo de inversiones, sino vamos a hacer esto, vamos a seguir con esto. Oiga, ya, pero no es lo mismo que eso acabe en el 2027 o que acabe en el 2033. ¿Usted cree de verdad que una empresa hoy en día, sin saber si el ojalá centro logístico de La Pasiega acaba en 2033, puede decir que está interesado? Si de aquí al 2033 igual la empresa ya, vaya usted a saber qué ha pasado con la empresa. Es decir, tenemos que ser más serios. Tenemos que presentar una planificación que sea evaluable y que podamos trasladar a la gente que esto le va a cambiar la vida, porque si no, pues vamos dando patadas hacia adelante a los proyectos que, insisto, son poco transformadores. Y yo quiero recordar a los oyentes que esta presidenta, y el consejero también lo hace, el consejero de Economía, cada vez que hablan, incluso presentando este presupuesto, todo es histórico, todo es histórico. Nunca ha existido semejante cuantía inversora, nunca ha existido, bueno, de hecho ha llegado a decir que los incrementos todos van a ser históricos. Se ha referido el consejero a las partidas históricas. Digo, bueno, es que ya es un término tan manido que yo ya dije el otro día que cuando todo es extraordinario, nada es extraordinario. Nada es extraordinario. Y por lo tanto creo que cosas que se venden como grandiosas, cuando uno las pasa al papel y las pasa a la realidad y habla con la gente que lo padece, te dice, pues sí, hubiera estado bien, pero claro, si no, lo que decía del piso, que es un ejemplo muy ilustrativo ya, pero si luego resulta que no encuentro o que los requisitos son imposibles o que la burocracia, nos dijeron que la burocracia, que era uno de los frenos enormes para la dinamización económica, pues se estaba trabajando en ella desde el minuto 1. Bueno, pues han pasado 16 meses y aquí estamos. Paula. Bueno, pues vamos a ver, en cuanto al tema que hablaba Leticia, ¿no? El tema de la vivienda, pues es que es una de las preocupaciones, bueno, es la mayor preocupación que tenemos, quitando las básicas de la salud y la educación, y la vivienda es un problema gordísimo, grandísimo, para los que están aquí, para los que vienen de fuera a trabajar. Precisamente una medida que hemos puesto los regionalistas en el presupuesto es esa rehabilitación de viviendas en núcleos o en lugares o en pueblos que están cerca, que son zonas empresariales. Nosotros hemos pensado en todas las zonas de Reynosa, de Mataporquera, porque hay mucha vivienda que está vacía en este momento, viviendas antiguas que necesitan salir al mercado, y de alguna manera ese plan de rehabilitación sí que puede ser una pata de tantas como hay que tocar con el tema de vivienda, que nos parece a nosotros tan importante, y yo diría que más importante que construir, que lo hemos hablado también en otras ocasiones, ¿no? Bueno, pues ahí hemos querido poner precisamente una de esas medidas que en este momento pues está con un presupuesto de 500.000 euros, pero que bueno, que puede ser una medida importante, que no la vayamos a ver de manera tan inmediata como nos gustaría, pero es que hay que empezar a proyectar y a planificar todas estas cuestiones, ¿no? Pero a nosotros nos parece también muy importante ese aumento del presupuesto. Tú cifras economía y sanidad, educación y sanidad, yo añado servicios sociales de más de un 70%, ¿no? Que creo que es fundamental en este momento, bueno, pues por las circunstancias que tienen muchas personas que viven en nuestra tierra. Hay otra preocupación también para nosotros fundamental de aquí al futuro, como la vivienda, que son nuestros mayores.
yo creo que es un tema también que tenemos que atajar de alguna manera, ese aumento en la esperanza de vida y esa necesidad de que mucha gente mayor que está sola y que también viven en núcleos alejados de la ciudad y viven, como digo, en muchos casos solos, pues tengan una asistencia digna y puedan quedarse en su casa, ¿no? Otro de los temas que también nosotros hemos querido que se vea reflejado en ese presupuesto. Bueno, ahora hay que ir desgranando las partidas. Yo escuchaba a Ana Belén antes hablar de la necesidad de que haya enmiendas, de que se tengan en cuenta las enmiendas de todos los grupos. Yo también lo veo así, creo que es fundamental y que a partir de ahora sí que se puede construir presupuesto entre todos. Y no soy el gobierno, soy la oposición, pero creo que se puede hacer. Nosotros también vamos a pensar en mejorar partidas que se pueden mejorar dentro de este presupuesto, pero sí que hay que hacer hincapié en ese más de 70% que se llevan pues tres pilas fundamentales de la sociedad, ¿no? Que son la educación, la sanidad y los servicios sociales. Antes de irnos con una pregunta que nos mandaba un oyente, como respuesta a todo lo que han dicho. A la ronda de mis compañeros. Bueno, la vivienda, sin duda, es un tema fundamental. Lo lamentable es que hay gente que lo ha descubierto ahora, porque parece que el problema de la vivienda surgió ayer. Y claro, evidentemente, las políticas de vivienda, lamentablemente, no tienen una solución inmediata, no hay varita mágica. El problema de la vivienda es muy complejo y hay muchísimas variables. Y luego, no es corregir a mi compañera Leticia, pero con respecto a los alquileres, en este año una bonificación se ha ampliado precisamente para ayudar a esa realidad del incremento de alquileres. Los alquileres se ha puesto, antes había un tope el valor de alquiler de hasta 500 euros y está... A fecha de hoy, cuando vas a preguntar, te dicen que si no tienes un alquiler por menos, hasta que no nos aprobéis el presupuesto, no vamos a no engañar a la gente, subirá, Juanjo, por favor, que el anuncio, todavía no lo tenemos aprobado. No está aprobado, por eso, pero la gente tiene que saber que el presupuesto se inicia el 1 de enero del 2025 y ese presupuesto, que si nos lo apoyáis y se aprueba, que sin duda estoy convencido que se va a aprobar, esa partida se va a aumentar la cuantía de 500 a 700 euros, porque evidentemente el gobierno es consciente de que los precios de alquiler han subido. Por lo tanto, se ha aplicado esa medida que si la apoyáis saldrá adelante. Por lo tanto, quiero decir que es necesario el apoyo de todos. Viviendas, ayudas al alquiler, vivienda pública, pues evidentemente la problemática de la vivienda tiene muchísimas vertientes. Una, como indicaba Paula, efectivamente en el entorno rural es fundamental la rehabilitación de vivienda ya existente, es fundamental el desarrollo de vivienda aislada en suelo rústico, una modificación de ley que entró en vigor el día 1 de enero del 2024, también una modificación del pasado presupuesto, de la ley de medidas, con respecto a la ley del suelo, que creo que es fundamental para el desarrollo de los municipios de la Cantabria rural. O sea, que se nos llena la boca, pero hay que hacer políticas efectivas, ¿no? Y evidentemente un apoyo y una apuesta real por la vivienda pública, como está haciendo el gobierno con el plan de vivienda y de construcción de vivienda pública y ayuda al alquiler. Pero evidentemente para eso se necesitan los presupuestos. Por eso estamos hablando de la importancia que tiene un presupuesto, más allá de los matices, de quién se quiere poner más o menos medallas y quién o menos contribuye. Es fundamental tener el presupuesto actualizado. Hablo de Cantabria, hablo de España y de los ayuntamientos, de todo el mundo. Y perdón, con respecto a esos 52 millones, muy breve, de inversión que va a esas grandes obras que se apuntaban, son 52 millones de recursos de Cantabria. Lo que nos falta por conocer, evidentemente, es los recursos que ponga el presupuesto. Aprueben los presupuestos generales del Estado que los han rechazado del techo de gasto. Cuando nos haga una propuesta, tomen ejemplo de lo que hacemos en Cantabria. Cuando haga una propuesta el presidente de gobierno y lo lleve, si sus socios se lo permiten, porque sus socios que son quienes le invirtieron, son que le están poniendo todos los problemas. No puede hacer responsable al Partido Popular de que su presupuesto no salga adelante, aunque son capaces de hacerlo, porque en eso son maestros. Voy con una pregunta que nos ha hecho un oyente antes de irnos a publicidad y hablar luego de financiación, que engloba el presupuesto de educación y el de sanidad. Nos pregunta el padre de una niña que necesita la figura de la enfermera escolar en el colegio, si se va a completar, se va a meter en el presupuesto la partida presupuestaria para la enfermera escolar de referencia para los colegios de Cantabria. Nos dice que el consejero Sergio Silva dijo que eran
330.000 euros necesarios para esta figura y que por qué no se había hecho hasta ahora. Son preguntas que nos mandan y que afectan a todos además, entonces si nos queréis responder brevemente si va a entrar o no. Pues voy a ser sincero, no sé exactamente la partida que pregunta, pero me puedo informar y contestarle, pero ahora mismo nos estaría mintiendo si le dijera otra cosa. No conozco en precisión la pregunta concreta que nos hace el oyente. Si os parece, hacemos un alto en el camino y hablamos de algo que me parece muy importante, que es, bueno, la financiación autonómica, que es quizás uno de los grandes debates que estamos teniendo estos últimos meses. Mix FM. Aisla Plus, expertos en aislamiento térmico de edificios. Frío en invierno, calor en verano, humedades, condensaciones. Te ofrecemos las mejores soluciones para aislar y proteger tu hogar en un solo día y sin obras. Recuerda, en Aisla Plus tenemos las mejores soluciones a los problemas de humedades y condensación, mejorando el aislamiento y el confort, reduciendo los gastos en tus facturas. Solicite presupuesto gratis en el 942 10 16 72. Escucha cualquier contenido del Mirador desde donde quieras y cuando quieras. Entérate de todo lo que ocurre en Cantabria. Todo ello en nuestra página web www.elmiradordigital.es. Todo el contenido a un solo clic. www.elmiradordigital.es. Decogar, todo lo que necesitas está aquí. Es un comercio al público de bazar, decoración y regalos pensado para que encuentres un sinfín de productos. Cualquier cosa que necesites la puedes encontrar en Decogar. Ven y acércate a conocer esta nueva nave en el polígono La Cerrada 32 en Maliaño. Antigua nave Talleres Martínez, con un amplio horario hasta las 9:30 de la noche. Decogar, cualquier producto que necesites está aquí. ¿Conoces la Lula Santander? La sucursal del mojito cubano. Al mediodía disfruta de unos buenos vinos y vermuts especialmente preparados para ti. También tardeo de ricos cafés, copas y diferentes cócteles, siempre con elaboradas tapas. Y por supuesto raciones, gildas y banderillas exquisitas. ¡Anímate y ven a pasar un buen rato con nosotros en la calle Peñas Redondas 8 en Numancia! Descubre más en Google Maps y nuestras reseñas. Bienvenidos a la Lula Santander. Bar, restaurante y hostal Yanda en Tagle, Suances. Disfruta de su exquisita comida casera, tapas, raciones y un delicioso menú diario. Son especialistas en los auténticos callos caseros desde 1946. Bar, restaurante Yanda cuenta con 2 comedores, uno en el interior estupendo para comidas íntimas y discretas y otro con una gran cristalera con vistas al mar. Haz tus reservas en el 942 81 0426. Bar, restaurante Yanda en Tagle, Suances. Tecnelt SL. Proyectos y montajes eléctricos. Es una empresa dedicada al desarrollo, mantenimiento y ejecución de todo tipo de instalaciones eléctricas a nivel regional y nacional. Somos especialistas en instalaciones industriales y edificación, instalación y mantenimiento de centros de transformación, alumbrados, automatización, instalación y revisión de media y baja tensión. Pasa a conocernos en el polígono Mies de Molladar, parcela de 3 en Cartes. Teléfono 942 81 95 42. O en el 615 578 736. Visita nuestra web www.tecnelt.com o búscanos en Facebook e Instagram. Mix FM. Tramo final de tertulia, por cierto, que hoy se está viendo, como era un tema que creo importante, presupuestos y financiación, aparte de luego en el miradordigital.es, que se verá el vídeo, como siempre, en formato vídeo podcast, se está siguiendo hoy a través de Twitch en directo. Tramo final para la financiación autonómica, claro, un tema que va a ser está siendo ya muy debatido y va a ser muy importante porque si se quiere cambiar la financiación autonómica, entiendo que Cantabria tiene mucho que decir. Y al final los presupuestos, una gran parte de los presupuestos, vienen de lo que nos vaya a dar el gobierno estatal. Juanjo, ¿no? Bueno, la financiación autonómica es importantísimo. Es básico para el estado de las autonomías y el estado que nos hemos dado todos y que ha supuesto un desarrollo de competencias y de desarrollo de Cantabria fundamental en los últimos 40 años y que tiene que seguir manteniéndose. Yo creo que todos en el Parlamento, en la comisión extraordinaria que se ha creado para este tema, que hemos empezado las comparecencias casualmente la semana pasada con el primer compareciente para debatir una cuestión que creo que es vital para la
subsistencia, ¿no? Para la pervivencia de Cantabria, comunidad autónoma, y que podamos prestar los servicios básicos a nuestros ciudadanos, ¿no? Y creo que compartimos todos esa importancia, y yo creo que hay unos puntos en común, o creo que compartimos todos, ¿no? Que es la importancia del mantenimiento de los servicios básicos, es decir, de la cobertura del coste de los servicios básicos. Y el otro día en la primera comparecencia, realmente interesante, se cuestionó o se hablaba precisamente de qué son los servicios básicos que tiene que prestar cada comunidad autónoma, para que de esa manera podamos compararnos con el resto de comunidades autónomas. Es decir, qué es lo común que debe cubrir la Administración en Cantabria, en Castilla y León y en la Comunidad Valenciana, para que luego no haya agravios entre territorios, ¿no? Porque claro, pero aquí entiendo que más que por colores políticos en una mesa interterritorial va a ser, más que, insisto, por colores políticos, por territorios, porque posiblemente venga una presidenta del Partido Popular, como puede ser Isabel Díaz Ayuso, y diga, no, oiga, a mí me interesa que sea por número de población, no por el coste como le puede interesar a Cantabria. Esas son las reglas que se tienen que establecer. Es decir, hasta ahora hay unos criterios para la financiación autonómica, y esa modificación, si se produce, se tiene que producir en el ámbito que corresponde, que es la conferencia de presidentes. Es decir, que todos los presidentes autonómicos, de forma multilateral, no de forma bilateral, individualmente cada uno negociando con el presidente de gobierno en función de sus intereses, pueda desvirtuar unos principios básicos que son de igualdad entre españoles y redistribución de renta entre territorios más ricos y territorios que generan actualmente menos renta. Hemos visto cómo ha habido territorios que han sido capaces de reducir ese diferencial entre unos y otros. Probablemente la gestión de algunos gobiernos, mejor que la de otros, ha hecho que se minore ese diferencial entre territorios. En los últimos 40 años vemos cómo hay territorios que partían de una posición muy, muy atrasada y que han avanzado, y otros territorios que tienen una posición privilegiada y que están retrocediendo. Cataluña está retrocediendo en todos los rankings nacionales de bienestar y de crecimiento económico, probablemente por sus dirigentes están ocupados en otras cuestiones. Lo básico y lo fundamental es que los partidos políticos en Cantabria lleguemos a un acuerdo de lo que necesitamos como comunidad autónoma, y yo creo que de momento en esa línea nos movemos todos. Ana Belén, que además ha vivido bastantes reuniones sobre financiación autonómica, y asentía con la cabeza cuando yo decía, yo creo que más allá de colores políticos va a ir de zonas territoriales. Vamos a ver, la realidad está ahí. Es decir, lo que tenemos es que hablar, dejarnos obviar. Para hablar de financiación autonómica tendremos que sentarnos y dejar a un lado a los territorios. Cantabria tiene que definir cuál es el modelo de financiación autonómica, porque es que modelos, hay varios modelos. O sea, no hay un único modelo. Tenemos un modelo que fue del año 2009, que no tuvo ningún voto en contra, pero sí hubo abstenciones, no tuvo ningún voto en contra, fue aprobado, pero hubo abstenciones por determinados territorios. Por lo tanto, si estamos hablando de un modelo, tenemos que pensar en un modelo que sea justo y que sea sostenible. Al mismo tiempo, tiene que estar basado en el principio de igualdad, de solidaridad y de corresponsabilidad. Eso es una cuestión que tiene que ser totalmente básica. Claro, y ya luego tenemos que ir entrando a esos parámetros, ¿no? Cuando estábamos hablando de la suficiencia de recursos. Entonces, ¿cómo medimos esa suficiencia de recursos? Pues claro, ahí es donde ya empiezan los distintos modelos. Y en los distintos modelos hay comunidades que hablan que sea por población. Cantabria no puede hablar que sea por población, tendremos que estar hablando por población ajustada. Y cuando hablamos por población ajustada, tendremos que estar hablando, lo primero es de la población que tenemos, y también Cantabria tiene una peculiaridad, que es la población residente no censada, que no es lo mismo que la población flotante. Es el ejemplo de Castro Urdiales. Y además es un ejemplo único porque somos vecinos de una comunidad autónoma que tiene un régimen fiscal totalmente diferente. Por lo tanto, a partir de ahí. Y luego tendremos que estar hablando de lo que es el coste unitario de prestar esos servicios. Y ahí volvemos otra vez en ese coste unitario, que en ese coste unitario entran parámetros que otras comunidades autónomas no tienen.
como estamos hablando de cuántos son nuestros costes fijos. Para hablar de costes fijos también tenemos que estar hablando del envejecimiento, de la orografía, de la dispersión. Esos son modelos y tenemos que partir también de la base de que para hablar del modelo de financiación, el que tenga que salir y el que tenga que surgir del statu quo. Pero entendéis que dentro de vuestro propio partido, lo puedo extender también a Vox, pero fundamentalmente a PSOE y Partido Popular, que sois los que gobernáis en comunidades autónomas, Vox colidera, por decirlo de alguna, bueno, sin decirlo de alguna manera, tiene también gobiernos, vaya, o sea que también se lo puede extender a Leticia. ¿Entendéis que haya comunidades autónomas de vuestro mismo color político que la opinión sea diferente? Es que en la legislatura pasada fue evidente. Los socialistas de Cantabria tenemos claro cuál es el modelo de financiación que claro, pero es la idea de los socialistas, no del Partido Socialista, porque el Partido Socialista de Andalucía buscará otra financiación. Y lo mismo le ocurrirá al Partido Popular, claro, que aún no se ha definido, porque se está hablando de lo que es la financiación desde los socialistas a nivel nacional, pero no se está hablando para nada de cuál es el modelo de financiación que va a defender el Partido Popular, porque el señor Núñez Feijóo defendió en la legislatura pasada el Foro de Santiago, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que defendía Moreno Bonilla en Andalucía. Y estaba gobernando el Partido Popular. Brevemente, Juan José, para que hable Leticia y Paula. Claro. Pues muy breve. Por eso he hablado yo de la multilateralidad en las negociaciones. Cada territorio tiene que aportar sus particularidades que las tiene, y lo que tenemos que hacer los partidos de ámbito nacional, evidentemente, es respetando esas circunstancias, como se hizo en el acuerdo del 2009, llegar a un acuerdo en el 2024. Y eso dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera y la próxima reunión que se va a plantear de la Conferencia de Presidentes. Leticia, perdón por haberme comido ahí gobiernos nada, de Vox. No pasa nada. Bueno, Vox ya no está en los gobiernos precisamente por los incumplimientos del Partido Popular, pero lo estuvo, efectivamente. Vamos a ver. Lo primero, mientras Sánchez sea rehén de separatistas vascos y catalanes que tienen otros intereses en relación con esto y que no ven la multilateralidad, desde luego no tiene ningún sentido abordar algo tan crítico que puede generar, y lo han dicho todos, una falta de viabilidad de una comunidad autónoma, nada menos. Lo segundo, en el mejor de los casos, el proyecto que se presentó en su día, y estoy hablando de 2017, hubo ya un análisis exhaustivo por parte de una comisión de expertos, y esa comisión decía, para Cantabria, que además ejerció voto particular los representantes de la comunidad, decía que la pérdida podía estar cifrada entre 200 y 400 millones. La presidenta del Gobierno, María José Saez de Buruaga, lo ha elevado en el último análisis que ha hecho a 600 millones, ya metiendo las variables del chantaje catalán y vasco. Informe, si no me equivoco mal, de la Universidad de Cantabria. Correcto. Al menos último. De expertos y dos de ellos, efectivamente, de la Universidad de Cantabria. Lo que quiero decir con esto es que ya nuestro punto de partida no es que sea malo, es que es malísimo. De ahí que el Parlamento, en reiteradas ocasiones, todos hayamos coincidido en lo de virgencita, que me quede como estoy, que no es una solución, que es la famosa cláusula del statu quo, que significa, para que los oyentes lo entiendan, oiga, que no reciba menos de lo que estoy recibiendo ahora, porque es que si no me muero. Pero claro, es que te vas a morir igual, porque eso que significa pues un reguero de millones para mantener a todo el mundo y que nadie se queje y pueda llegar a firmar, si luego el modelo, como dice Ana Belén, no tiene capacidad de adaptarse a la realidad de los territorios, pues lo que va a suponer es que va a generar desigualdad, por supuesto falta de solidaridad, y llegará la falta de suficiencia, porque esto es como si yo te digo, no te preocupes, que yo para el alquiler te doy como mínimo 500, y tú dices, bien, bueno, 500, solo tengo que poner 100. Pero si el año que viene sube y sigue subiendo, por mucho que te sigan dando 500, tú te vas a arruinar. Así que la broma... Paula, 1 minuto tienes. Es lo que tiene hablar la última, ¿no? No, vamos a ver, toda la teoría se ha puesto encima de la mesa, lo han explicado muy bien todos, pero hay que centrarnos en Cantabria. Y en Cantabria, a día de hoy, y si me equivoco, que me corrija alguien, tenemos todos un acuerdo. Más o menos, con pequeñas aristas, pero tenemos todos un acuerdo. Que lo han dicho muy bien ellos. El status quo, ahí quieto, el coste efectivo de los servicios, lo que decía Ana Belén, con esa población ajustada, pero a nosotros nos cuesta mucho más la educación, nos cuesta mucho más la sanidad, tenemos mucha dispersión, y luego
El acuerdo le tenemos como comunidad autónoma, como territorio. ¿Qué estamos haciendo en el Parlamento en esa comisión no permanente que hemos creado al efecto? Pues precisamente prepararnos para el melón que Leticia ya le ha abierto. Yo creo que todavía no hay que abrirle. Hay que prepararse para cuando eso... Bueno, pero hay que prepararse para cuando eso llegue. Pero de momento yo no he visto aquí ni que se hunda España, ni que se caiga el mundo, ni que nos vayan a quitar los catalanes lo nuestro. Yo no lo he visto. Y hay que esperar a que el momento llegue. Ahora sí, preparados. ¿Cómo? Con las comparecencias que estamos haciendo en el Parlamento, en esa comisión en la que hemos creado entre todos y en las que estamos trabajando codo con codo todos. Evidentemente el Gobierno tendrá que hacer desde la Consejería de Economía su trabajo también, pero trabajando para estar preparados lo más posible cuando se abra el melón, cuando empiecen a hablar de otro fondo de nivelación más que ya no cabe y no queremos, cuando empiecen a hablar de un fondo transitorio que se pueda poner en marcha antes de que se vuelva a revisar ese acuerdo de 2009 que hay que revisar. Entonces, para todo eso, estar preparados. Y para todo eso, importantísimo, están unidos. El PRC va a ser el único partido que no va a tener ningún problema, porque nosotros sí que nos vamos a centrar siempre en Cantabria. No vamos a tener a nadie que de Madrid nos diga, oye, que hay Consejo de Política Fiscal y Financiera y aquí tenéis que cambiar de idea, o tenéis que matizar, o que la multilateralidad a la que hace mención el portavoz del Grupo Popular haya que acordarla entre todos y haya que votar, y entonces habrá más comunidades del PP que voten otra cosa y perjudica a Cantabria. Esperemos que eso no llegue. Habrá más que voten con Cantabria que otras, porque tenemos más Galicia, muchas comunidades tienen una dispersión como nosotros. Nos tenemos que despedir, que dan ya las 2. Paula Fernández, muchísimas gracias. Leticia Díaz, muchísimas gracias. Ana Belén Álvarez, muchísimas gracias. Juan José Alonso, muchísimas gracias. Bueno, Begoña, hoy al poste que vamos con el tiempo, porque quedan segundos para las 2 y que cerremos ya la persiana por hoy.